Continuando el trabajo de estos días, por favor, vamos a continuar con esta presentación que se llama hipertensión arterial y embarazo. Y quiero aclararles que puedes pasar la siguiente, por favor. Este material ha sido elaborado en la Escuela Nacional de Salud Pública junto con docentes del Instituto Nacional Materno Perinatal el año pasado, a fines de año, como una forma de tener un consenso y poder trabajar ese tema, ¿no? Entonces, estoy aclarando, no es mi presentación, ¿no? Tampoco le he copiado, ahí dice bien claro quién es el responsable de la elaboración de este material. Y bueno, la traigo a ustedes porque creo que es una forma de poder acercarnos a las opiniones y a la presentación de lo que hacen los expertos en el tema, ¿no? Mencionando siempre la autoría, lo compartimos para analizarlo. ¿Ya? Siguiente, por favor. En esta presentación vamos a tener la parte introductoria, los criterios de diagnóstico de preeclampsia, el uso de sulfato de magnesio, el manejo de clave azul y las conclusiones. Algunas cosas que ya hemos visto las pasaremos muy rápidamente porque prácticamente este es un consolidado de todo lo que hemos hablado hace un par de días. Y vamos a ver. Siguiente, por favor. En Latinoamérica y el Caribe, la preeclampsia es la causante del 25.7% de las muertes. ¿Se dan cuenta? El 25.7 es aproximadamente la cuarta parte de la causa de las muertes. En Estados Unidos ha habido un aumento de su incidencia en un 25% en las 2 últimas décadas. Se plantea que por cada mujer fallecida por esta causa, de 50 a 100 padecen morbilidad materna extremadamente grave asociada a esos problemas hipertensivos, ¿no? Además, a escala mundial, cada año los trastornos hipertensivos durante el embarazo representan unas 50.000 mujeres muertes maternas y 900.000 perinatales, ¿no? Esta fue la fuente de la obra del doctor Pacheco sobre guías de hipertensión de embarazo, que está publicada en la revista de ginecología, ¿no? Disponible, acá está, si desean. Siguiente, por favor. En el mundo va a complicar del 3 al 22% de los embarazos. Y en el caso nuestro, en Perú, su incidencia fluctúa entre 10 a 15%. La incidencia es mayor en la costa que en la sierra y la mortalidad es mayor en la sierra que en la costa. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros, ¿por qué podría ser que la incidencia es mayor en la costa que en la sierra? Me pregunto yo y digo, ¿tendrá que ver con los hábitos sedentarios de la gente de la costa? ¿Tendrá que ver con el tipo de alimentación de la gente de la costa? ¿No? Entonces, ¿por qué se presentan más casos en la costa que en la sierra? Podría ser esa una explicación, ¿no? ¿Y por qué mueren más en la sierra que en la costa? Eso también es bastante lógico. Hablamos que nuestro país tiene una particularidad geográfica muy notoria y entonces eso podría hacer que sea de difícil acceso los cuadros que se presentan alejados y la gente muere más en la sierra que en la costa, ¿no? En el Perú es la primera causa de muerte materna con 40%, según las estadísticas del 2018. Según la Dirección de Salud de Lima Ciudad, es la primera causa de muerte con 33% entre los años 2000 a 2009. En el Instituto Nacional Materno Perinatal es también la primera causa de muerte materna, con un 43% de casos entre los años 2003 a 2013, ¿no? Fuente, una publicación del doctor Guevara con el doctor Mesa, manejo de la preeclampsia y eclampsia en el Perú, que está publicado en la revista de ginecología del año 2014. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la razón de mortalidad materna? Entre los años 80 y 2030 hay una revisión que es muy interesante verla, que está en la fuente de INE-UFPA, en el estado de la población peruana, y también con... Quiero ver si puedo mover acá un poquito esto. Ya. ¿No? En la publicación del 97 también tiene referencias de INE y ENDESO para que podamos tener, ¿qué dice acá? Adoptado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro
en el 2012 por todos los Estados miembros como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030, ¿no? Es uno de los objetivos sostenibles de desarrollo, ¿no? Y entonces acá, ¿qué dice? ¿Cómo ha ido evolucionando la mortalidad materna? Que en el año 1980 era 318, en el 85, 303, fue bajando 298, 261, 265, 185 en el 2000. Todavía me acuerdo de esta cifra porque yo estaba comenzando a trabajar ya. 164 en el 2005, en el 2010, entre 93 y 103, 2015 68. Y acá se me ha planteado que el objetivo de desarrollo sostenible era 66 y habíamos casi alcanzado, ¿no? Para el 2020 62, para el 2051 se planea que sea 51 y el objetivo es que lleguemos en el 2030 con 42, ¿no? Recordemos que entre el año 2020 y 2025 hemos tenido un rebrote, un alza relacionado a los problemas con COVID, problemas con la atención y todo, ¿no? Habíamos retrocedido, según los estudios, en 8 años. Están nuevamente trabajando para recuperar esto. Y recordemos que todas las instituciones nacionales e internacionales reconocen estos logros obtenidos a la responsabilidad profesional obstetra, que es quien se dedica mucho a hacer el seguimiento rastreo, sobre todo en las zonas más alejadas, hacer el seguimiento de las madres para lo que necesitan, ¿no? El siguiente, por favor. Acá tenemos la razón de mortalidad materna en América Latina y el Caribe, ¿no? Nosotros, ¿cómo nos encontramos acá? El promedio de América Latina y el Caribe es 67. Ese es un valor medio, planteado para el año 2015. Nosotros, como Perú, tenemos... Disculpen, voy a leer a sus perritos. Gracias, María. Gracias, María. Entonces, nosotros como, miren, América Latina acá en rojo, dice que esa es la razón de mortalidad que tiene la América Latina y el Caribe, 67. Nosotros estamos con 68. No estamos tan mal, pero tal vez podríamos estar mejor. Miremos Uruguay, miremos Chile, Costa Rica, Argentina, y nosotros estamos acá, ¿no? Estamos de la mitad para arriba. Tenemos que seguir trabajando en esto. Los países que están en grave crisis son Haití, severa, Bolivia, Nicaragua, ¿no? Entonces, eso es lo estimado. Siguiente, por favor. Acá. Número de muertes maternas al año 2022. Miremos este cuadro. Este cuadro es el número de muertes maternas en el año 20 al 22, que está relacionado con nuestra crisis en COVID, ¿no? Lo que les mencionaba antes. ¿Cómo hemos estado evolucionando? Según las semanas. Acá el número de muertes maternas en la barra de la vertical y en la horizontal los años. Total anual y según las semanas, para hacer un comparativo. Entonces hemos ido avanzando. En el año 2021 tuvimos, en el año 19, miren, acá teníamos 302, habíamos ido bajando, 374, 360, 302, pero con el problema de COVID, de la falta de acceso, entonces hemos tenido un rebrote levantando y si ven una raya roja arriba que está une esos valores, el 481 con el 493. 481 corresponde al año 2009 y el 493 corresponde al año 2021. ¿Qué cosa quiere decir? Interpretando esto, ¿no? Nos está diciendo de que hemos retrocedido 8 años en el avance.
de todo lo que se había trabajado para lograr bajar estos datos, este número de muertes, si haber retrocedido en 8 años, ¿no? Pero bueno, para el año 2022, estamos acá, mencionan la semana, hasta la semana 31, 184 muertes, comparándola con, ¿no? Podríamos decir que está comparada con el año, ¿con cuál año acá? A la mitad más o menos, ¿no? Miren la altura es un poquito menos, bueno, que es la mitad nada más, es lo que se tenía para referir. Acá lo importante es que nos demos cuenta de cómo hemos retrocedido por el tema del COVID y que nuevamente el trabajo articulado, el seguimiento, el compromiso profesional va a ayudar a que esas cifras vuelvan a su normalidad. Siguiente, por favor. Un momentito, se me perdió mi presentación. Ya. En este cuadro vemos la mortalidad materna a nivel regional. Cómo ha ido, ¿no? Según los cuadros. Acá es importante para mencionar este tema con respecto a hipertensión arterial. ¿Cómo está? Miren acá. En Lima, en Piura, en Lambayeque, los cuadros, como las muertes maternas, como se han presentado para el año 2021. Y vemos que acá hipertensión, en Piura 22.2%, en Lambayeque 20%, La Libertad 8.3%, Loreto 11.1%, Cajamarca, Lima 10%, Lima Metropolitana 14%, ¿no? Estos datos son los cuadros que tenemos con respecto a hipertensión, ¿no? Acá también los datos respecto a hemorragia son altos. Son las causas de defunción. Siguiente, por favor. A nivel regional, en la semana 17 del 2022, se tiene un dato acá, el número de muertes por ocurrencia en Lima, Piura, La Libertad, van a la cabeza Ucayali, han hecho un 64%. Y en el resto del país ha ido bajando, poquísimo en el Callao, poquísimo ¿qué dice acá? Cusco, perdón. ¿Por qué podríamos? Por ejemplo, en Lima se concentra más, habría que entender que porque en las referencias vienen de las zonas periféricas, de las zonas no urbanas al centro de Lima. Y maternidad, nosotros somos un hospital de referencia, recibimos gran cantidad de pacientes, muchas veces en condiciones ya muy críticas, y por más que se hagan los esfuerzos para lograr salvar la vida, esa paciente termina muriendo acá. Yo sé de casos que cuando hemos hecho discusiones de muertes maternas, por ejemplo, con otros hospitales, algunos no reciben a las pacientes que están graves. No tengo camas, no tengo camas, y no las reciben. Y como no las reciben, cuando hacemos los reportes, no tienen muertes. No recibo pacientes complicadas, no se muere nadie en mi establecimiento. Entonces no tengo muertes maternas. Eso es. En cambio, maternidad sí, ¿no? Y por eso es que el Lima incrementa más. Siguiente, por favor. Número de muertes maternas anuales en maternidad en Lima. Acá es como ha ido evolucionando en los años, ¿no? Algunos años ha habido más casos. En los últimos años ha habido, en el año 2021, 4 muertes maternas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Nos pasamos una. Gracias. Esta es la muerte materna directa o indirecta. Sí sabemos, ¿no? ¿Cómo es la directa? Las definiciones. Por causas directas, por causa indirecta. Por causas directas, acá está en azul un 75% y por causas indirectas un 25%. Directas son las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, y las indirectas pueden ser relacionadas a otro tipo, accidentes de tránsito, enfermedades que no tienen que ver con el embarazo, parto y puerperio. CA o accidentes, por ejemplo. Siguiente.
Causas de muerte materna en el INP en el año 2007 al 2021. ¿Ven el cuadro? Este cuadro, ¿qué nos dice? Nos dice cuáles son las causas, ¿no? Y acá tenemos, miren, este azul, hipertensión arterial 43%. Ese dato es muy importante. Para que nosotros entendamos la importancia de mantenerlos capacitados, competentes en este diagnóstico. El 43% fueron casos de hipertensión. De ese 75% que hablamos de muertes maternas, ¿no? Entre los años 2007 a 2021, 43% de casos, casi el 50%, relacionados a cuadros hipertensivos. Por eso es que cuando al comienzo hablábamos, decíamos que las secuelas y la morbimortalidad en el segundo y tercer trimestre, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo, son desastrosas en el caso de cuadros hipertensivos, ¿no? Y acá la estadística lo demuestra. Ese es un estudio de más de 10 años, 15 años aproximadamente, con respecto a las muertes maternas, y el 43%, muy acercado al 50%, es causado por cuadros hipertensivos, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es para que entendamos la situación con respecto a hipertensión. Estos son el total de casos de muertes maternas extremas. Miremos acá, en el año 2016 hubo bastantes cuadros de complicación materna extrema, ¿no? Siguiente, por favor. Acá las causas, ¿no? Miremos acá, en primer lugar, morbilidad materna extrema, en un estudio de 10 años, acá, preeclampsia, 13.355 casos, ¿no? Muchísimos casos más que el resto. Por eso decíamos que es un 43%. Siguiente, por favor. Mortalidad materna grave y razón de mortalidad materna, ¿no? Morbilidad materna grave y razón de morbilidad materna. Acá está. Cómo ha ido evolucionando durante los años, y ya sabemos que el gran porcentaje es trastornos hipertensivos. Siguiente, por favor. En este cuadro está la morbilidad materna grave, también cómo está, ¿no? Primer caso, 56% preeclampsia en el estudio de 10 años. De 15 años es acá, 2017, 21, más o menos 15 años. Preeclampsia, primera causa. Siguiente, por favor. Okay. Ya, discúlpense, una llamada inoportuna familiar. Ya, seguimos. Ya vimos este caso. El siguiente es, perdón, la garganta me tiene loca. La edad y la morbilidad materna grave, ¿no? Acá están describiendo las edades, ¿no? De las pacientes que han tenido mortalidad materna grave. Siguiente, por favor. Nomás para... Entonces ya vimos un poco de estadística para centrarnos en el cuadro y poder ver cuáles son los problemas que están suscitándose y cómo podemos trabajar en base a ellos. Una de las cosas principales que están haciendo ustedes, y muy bien, felicitaciones, es capacitarse. Es entender más cómo es esta enfermedad, cuáles son las complicaciones y las repercusiones que tiene con nuestras pacientes y cómo podemos trabajar para
mejorar la calidad de la atención sobre estos casos y evitar así morbilidad y mortalidad en nuestras mujeres. Entonces, ¿cómo definimos? La preeclampsia es una complicación del embarazo asociada a la presencia de hipertensión arterial después de las 20 semanas de gestación. O sea, lo normal es que va a aparecer, la paciente tiene 20 semanas, después de eso recién va a aparecer preeclampsia. A pesar de que frecuentemente está acompañada de proteinuria, la hipertensión introducir los síntomas de preeclampsia como el dolor en el epigastrio o cuadrante superior derecho del abdomen, cefalea, puede presentarse también en ausencia. O sea que si nosotros no tenemos proteinuria, no debemos confiarnos y pensar que no podría ser una preeclampsia. Sí puede ser. La proteinuria puede estar ausente. Y no debemos confiarnos de eso para pensar que la paciente está bien, ¿no? Siguiente, por favor. Las clasificaciones según el código CIE, acá están: hipertensión gestacional, preeclampsia. Como ya mencionamos anteriormente, tenemos preeclampsia leve y severa. No hay moderada de ninguna forma. Leve y severa. Síndrome de HELP, eclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Acá está la fuente, MINSA, Reunis Data CIE, ¿no? El código CIE, volumen 18. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico en la preeclampsia? La presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio más la presión arterial diastólica de 90. En más de 2 ocasiones, por lo menos en un intervalo de 4 horas después de las 20 semanas de gestación, en una mujer con una presión arterial normal previa. ¿Qué quiere decir? Hablamos del control, hablamos de la calidad y la toma de la presión, y que no debemos discutir con eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que evaluar bien la toma de esa presión arterial, tener buenos equipos, ser el profesional competente que puede tomar esa presión arterial y que debe tomar, ¿no? Entonces, si tenemos una mujer con una presión de 140/90, la hacemos reposar, la descansamos y volvemos a tomar la presión arterial y sigue con esa presión arterial elevada y antes de las 20 semanas tenía una presión menor, entonces tenemos que sospechar que esta paciente está haciendo un cuadro de preeclampsia. La presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio más o presión diastólica de 110 o más ya viene a ser una hipertensión severa que puede ser confirmada en un intervalo corto para facilitar el inicio de la terapia antihipertensiva. Podemos tener también proteinuria de 300 miligramos a más en orina de 24 horas o una tira reactiva de 2 cruces. Siguiente, por favor. Cuando no tenemos proteinuria, tendremos que establecer criterios de diagnóstico de preeclampsia en ausencia de proteinuria. Entonces tenemos acá presión arterial mayor, igual a 160/110. Tenemos plaquetopenia menor a 100.000 milímetros cúbicos. Aumento de las enzimas hepáticas, transaminasas al doble de lo normal. Insuficiencia renal creatinina mayor de 1.1, edema pulmonar, cefalea que no responde a la medicación, disturbios cerebrales o visuales, dolor en epigastro o hipocondrio derecho. Entonces, estas cosas nos tienen que llamar la atención. De repente no vamos a encontrar todas, pero a ver qué nos dice cada una. El aumento de enzimas hepáticas nos dice que hay daño hepático. El aumento de la creatinina nos dice que hay problemas renales, insuficiencia renal. Problemas respiratorios, edema pulmonar. La cefalea, a nivel neurológico ya está viendo cefalea, zumbido de oídos, visión borrosa, todos son respuestas neurológicas al edema cerebral, a la complicación neurológica, ¿no? Y el dolor en epigastro hipocondrio nos puede indicar que está habiendo probabilidad de rotura hepática, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas, no necesariamente todas juntas, nos van a decir a qué nivel está el compromiso ya de este cuadro, ¿no? Entonces no podemos confiarnos, no podemos decir, no tiene esto, entonces no. Paciente que
tiene presión alta y no tiene ninguna molestia, es más grave, porque ¿desde cuándo está haciendo eso, no? Y eso nos puede pasar a muchas personas. Nosotros como, bueno, ustedes todavía, algunas estarán muy jovencitas, pero cuando estamos haciendo nuestro chequeo, a mí me pasó, no en el embarazo, pero sí después, por ejemplo, me hago mis chequeos anuales, me toman la presión y voy y me cuentan 145, 150, 100, creo. Y yo me reí, de verdad que me burlé, les juro que me burlé porque yo dije, ¿cómo va a ser? No saben tomar la presión. Es el colmo. Mi presión es cuando era soltera y sin hijos, mi presión siempre era 110/70. Cuando tuve los hijos ya me quedé con una presión de 120/80 y bueno, regularmente me tomaba 120/80. Y voy al control hace más o menos unos 4 años y me dicen, no, su presión está 150/90, 145/90. Entre mí me burlé, dije, ni siquiera saben tomar la presión. Y me mandaron a tomar la presión todos los días durante un mes hasta la siguiente cita. Todas las mañanas cuando me levantaba, me compré mi aparatito, me tomaba la presión, me levantaba con 150, 100. Cero molestias, no hay dolor de cabeza, no hay ninguna cosa que indique que yo tenía presión alta. Entonces, realmente pues tenía que asumir que sí era una paciente hipertensa, ¿no? Y con el medicamento, bueno, se ha controlado, pero esto puede pasar también en esas mujeres. Pueden tener solamente presión arterial, no pueden tener ninguna sintomatología. Entonces, ellas es un cuadro oculto sin otras molestias y eso es muy delicado, porque desde cuándo estuvo así no lo sabemos. Desde el otro control de repente no le tomaron bien la presión y ella también estaba así, no nos hemos percatado. Entonces tenemos que chequear todas esas cosas. Siguiente, por favor. Siempre tenemos que estar alerta. Preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, como ya les dije, esta presentación no es mía, es la presentación que se ha hecho con la Escuela de Salud Pública y yo la estoy usando para que la analicemos entre todos acá. Veamos, ¿no? Porque no es la clase de ellos, sino estoy aprovechando este material que está bastante bien elaborado y bastante específico, ¿no? Como una conclusión de todo lo que hemos trabajado. ¿No? Acá está el logo, Ministerio de Salud en SAP, Escuela de Salud Pública. Bueno, preeclampsia, ¿cómo determinamos preeclampsia con criterios de severidad? Presión arterial sistólica o igual o mayor de 160 o presión arterial diastólica igual o mayor de 110 en 2 ocasiones tomadas con un intervalo de 4 horas. Además también presentamos trombocitopenia menor a 100, difusión hepática con elevación de transaminasas al doble de lo normal y dolor severo y persistente en el cuadrante superior derecho del abdomen o epigastrio, que no responde a la medicación. Ese dolor severo nos está indicando la difusión hepática y un alto riesgo de rotura hepática. Entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿No? ¿Qué más acá? Insuficiencia renal, creatinina mayor a 1.1 o el doble de concentración de creatinina en ausencia de una enfermedad renal. Edema pulmonar, cefalea, disturbios visuales, ¿no? Entonces hablamos ayer que teníamos preeclampsia leve cuando tenemos presión arterial y nuestros resultados de laboratorio nos dicen que no hay alteración todavía en los órganos nobles. O sea, aparentemente el resultado del perfil de coagulación, del perfil renal, del perfil hepático está dentro de valores normales. Entonces, si yo tengo esos 5 criterios de severidad, quiere decir que ese cuadro está probablemente iniciándose recién y tengo una preeclampsia leve, que debo manejarla con reposo, hidratación, evolución y control para ver cómo va. Pero si yo ya tengo alteraciones hemáticas, como por ejemplo trombocitopenia, tengo alteraciones hepáticas con las transaminasas elevadas, tengo creatinina aumentada, problemas renales, dificultad respiratoria, de repente saturación baja, ¿no? Y molestias visuales, la cefalea no les cede, ve lucecitas por momentos. Entonces, esta paciente está con una preeclampsia con criterios de severidad. ¿Ya? Siguiente, por favor.
Ya, seguimos. Según la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión y Embarazo, ICHP, solo tiene en cuenta la tensión arterial, ¿no? La tensión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio más en 2 mediciones con 4 horas de diferencia. ¿No?